Entonces, por favor, voy a pedir a los de mi grupo que están rotando conmigo o alguno que tenga mi celular por A o B, si no se me escucha o algo, me avisan, por favor, ya que yo estoy conectada desde el hospital con mi celular, ¿ya? No se vaya a ir la señal y de repente no se me escuchan. Aunque usualmente es normal, si se me escucha, pero igual, si alguno de los alumnos que tiene mi cel me escribe si pasa algo de este problema, ¿ya? Ok, empezamos entonces. Sí, doctora. Listo, gracias. Ok. Bueno, entonces el tema del día de hoy es hemorragias de la segunda mitad del embarazo, ¿ya? Esta es una patología que es relevante porque es una de las primeras causas de muerte materna a nivel de Latinoamérica, junto con la hemorragia posparto. Cualquiera de estas hemorragias durante la edad materna donde la etapa materna es la que causa muerte directa, ¿ya? Entonces, dentro de estas patologías, vamos a ver primero qué hacer si, ay, perdón, creo que tengo que grabar, no se está grabando. Espéreme un momento. Uy, uy, uy. Creo que se debe grabar el Zoom. Grabar en la nube. Recording in progress. Ok, ya, entonces iniciamos. Bueno, como les decía, ¿no? Esta patología, hemorragias de la segunda mitad del embarazo, es una patología relativamente frecuente en la cual ustedes deben conocer los factores de riesgo, cómo hacer el diagnóstico rápidamente, porque si no lo hacemos, llevamos a una morbimortalidad materna extrema y también como consecuencia fetal. Una de las primeras causas de muerte materna en Latinoamérica son las hemorragias. A la cabeza la hemorragia posparto, pero esta hemorragia también conlleva una patología, si no es diagnosticada a tiempo, puede conllevar a la muerte materna y fetal. Entonces, primero tenemos que ver qué hacer si estamos frente a una gestante de más de 20 semanas que presenta sangrado vaginal. ¿Por qué englobamos mucho a esta edad? Las 20 semanas. ¿Por qué? Porque antes de las 20 semanas, cualquier hemorragia es considerada un aborto, ¿no? Después de las 20 semanas ya es considerada hemorragia de la segunda mitad del embarazo y son causa más frecuente de otro tipo de patologías, cosa que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿qué es importante ver acá? Perdón, voy a sacar esto también, creo que no se puede, perdón, ya. Primero tenemos que hacer la evaluación rápida del estado general de la paciente y el feto, con una anamnesis, una evaluación obstétrica y con ayuda de apoyo al diagnóstico, como un estudio ecográfico, vamos a poder hacerlo de manera directa y de manera precisa. Entonces, en la anamnesis, primero identificar la causa de sangrado, ¿no? Preguntarle a la paciente, señora, este sangrado que usted tuvo fue porque se cayó, se golpeó, fue espontáneo, sin dolor, fue precedido de dolor, fue mientras usted estuvo haciendo una actividad física, fue mientras estuvo teniendo relaciones sexuales y obviamente junto con la anamnesis, junto con la evaluación obstétrica vamos a determinar cuál podría ser esta patología. Entonces, funciones vitales también de la paciente. Ver obviamente el compromiso hemodinámico. Es diferente atender a una paciente que llega en un shock hipovolémico con alteración del sensorio a una paciente que llega con un ligero sangrado y con consciente, donde te puede narrar todo lo que está aconteciendo y contarte y hacerte un relato cronológico de su enfermedad, así como cuando ustedes hacen historia clínica, ¿no? Entonces es importante hacer la evaluación rápida de las funciones vitales, frecuencia cardíaca,
pulso y presión arterial para valorar este compromiso hemodinámico y distinguir si es una paciente grave o es una paciente de leve a moderado, ¿no? Si tiene algún trastorno causado por este sangrado, esta hemorragia. Dentro de la evaluación obstétrica, obviamente esta evaluación tiene que ser rápida, concienzuda, precisa, sobre todo rápida, ¿no? Obviamente sabiendo que estamos buscando. Tenemos que hacer la evaluación de la altura obstétrica para predecir más o menos qué semana de embarazo nos encontramos, sobre todo si la paciente desconoce el embarazo o se entera o el misma semana que está embarazada o no lleva un control prenatal, ¿no? Preguntar y antes de preguntar, perdón, hacer la valoración clínica del tono y la dinámica uterina y la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? El DPP, por ejemplo, tiene hipertonía, la placenta previa no la tiene, entonces todo eso es para poder hacer el diagnóstico diferencial. Luego, dentro de la evaluación obstétrica, hacer una especuloscopía. Ojo, toda paciente que esté sangrando, no debemos hacer tacto vaginal hasta definir de dónde es la hemorragia. Es diferente que venga una hemorragia de la zona vaginal o que sea una hemorragia netamente uterina que engloba las hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Porque si es una placenta previa y le hacemos un tacto vaginal, podemos hacerla sangrar mucho más a la paciente. Entonces, ante un tacto vaginal, mejor poner espéculo antes que hacer un tacto vaginal para definir el origen. Y tan pronto como sea posible, hacer el estudio ecográfico para descartar placenta previa. Por eso les decía, antes de ello está contraindicado el tacto vaginal. Entonces tenemos causas. La que vamos a tratar ahora son las intrauterinas. Sin embargo, causas de hemorragia también pueden ser la vulva, que estén con algún sangrado por alguna lesión, que la paciente sea portadora de varices, que tenga algún desgarro por alguna contusión, alguna caída, alguna relación sexual. La vagina también puede tener algún desgarro, sobre todo asociado a coito. Cuello uterino, y eso lo vamos a evaluar con un espéculo. Está sangrando el cuello. Uy, perdón. Suena acá. Ya. Este cuello uterino puede tener una lesión polipoide, un tejido glandular anormal, por pacientes que de repente con una lesión intraepitelial escamosa, ¿no? Una neoplasia, cervicitis que esté ocasionando el sangrado, ¿no? Inflamación del cuello o un carcinoma, ¿no? Sobre todo si la paciente no ha tenido un Papá Nicolau actual. Entonces, cualquiera de esas causas me puede dar un sangrado. Pero ¿qué es lo que vamos a determinar? Nos preocupamos cuando ese sangrado proviene dentro del útero. ¿Cómo lo vamos a determinar? Ponemos un espéculo y el sangrado proviene dentro del útero. No es nada en vulva, no es nada en vagina, no es nada en la superficie cervical. Entonces, vamos a evaluar el día de hoy y vamos a distinguir cómo reconocer y hacer el diagnóstico diferencial de estas hemorragias intrauterinas, placenta previa, DPP, rotura uterina, rotura de vasa previa y luego posterior unos casos clínicos concisos, precisos para fijar algunos detalles. Dentro de placenta previa, uy, primero, ¿qué es la placenta previa? Es la inserción anómala de la placenta en el segmento uterino, o sea, en la parte inferior del cérvix. Eso es placenta previa. ¿Qué factores de riesgo tenemos? A la cabeza, una paciente gran multípara, pacientes mayores de 35 años, pacientes con hábito tabáquico. ¿Por qué las grandes multíparas tienen más riesgo a ser placenta previa? Porque cada embarazo, el blastocisto busca el lugar más oxigenado del útero para poder implantarse. Mientras más embarazos haya, este blastocisto y esta placenta que se formó alrededor del blastocisto deja una cicatriz uterina. Entonces, cuando se embaraza, el blastocisto nuevo, el óvulo fecundado, no va a ir al lugar más cicatrizado, va a buscar un lugar más oxigenado. Entonces, mientras más hijos haya, la cicatriz uterina en la zona de implantación, que normalmente es el endometrio, en la parte central o alta, va a estar provisto de cicatrizaciones. Entonces, a más hijos, los últimos, el quinto, el sexto, el séptimo hijo,
va a implantarse más abajo porque va a ser la parte donde va a estar menos con cicatrización y más oxigenada. Entonces se va a implantar abajo y alrededor de él va a crecer la placenta. Mire, se implanta abajo. Si la placenta ha crecido acá, porque el blastocisto usualmente se implantó por ahí, por este lado. Entonces la placenta fue y creció como previa. Es un factor de riesgo. No quiere decir que todas las pacientes gram multíparas las hagan, pero es un factor de riesgo determinante importante, igual que la edad materna avanzada. Pacientes con antecedente de legrado uterino, que ha recibido alguna instrumentación uterina, causando una cicatriz similar a un embarazo, ¿no? Endometriosis, paciente que tenga esta enfermedad, paciente que haya sido sometida a cualquier cirugía, cesárea, miomectomías, paciente portadora de miomas, hace más riesgo de placenta previa. Pacientes con periodo intergenésico corto, entre embarazo y embarazo, menos de 18 meses, placentas grandes con alguna patología que le hagan hacer placentomegalia, ¿no? Y la paciente con algunos tumores uterinos. Todo eso son factores de riesgo para placenta previa. Clínica. Lo característico de esta placenta previa son tres. Dentro de los tres, la más importante, el sangrado sin dolor. La placenta previa, acuérdense, es un sangrado indoloro. Es el síntoma más característico. Este dolor suele ser insidioso, indoloro, continuo y puede ser de cantidad variable. Y esta cantidad puede llevar a la paciente a una anemia o a un shock. ¿Ya? Es importante eso. Más o menos para que ustedes puedan fijar esta clínica, es característico la famosa paciente que está durmiendo y se levanta y encuentra manchada su cama de sangre. Entonces, es un sangrado indoloro, ¿no? La paciente no lo sintió, no sintió irritabilidad uterina, ni un malestar, sin embargo, sangró. Dependiendo del grado, como les digo, puede ser anemia o shock, si el sangrado es continuo y abundante. También puede llevar a una posición fetal anormal, ¿no? Los pacientes, las gestaciones que tengan una placenta previa total o parcial, hace que el bebé se presente más en posición, en presentación podálica o en feto transverso. Por lo mismo que la cabecita acá no las deja localizarse cefálico usualmente, ¿no? Entonces buscan acomodarse mejor ya que la placenta está obstruyendo su canal pélvico. Entonces por eso las presentaciones o distocias de presentación o de situación son más frecuentes. El diagnóstico, examen con espéculo, como vemos acá la imagen, tenemos que ver de dónde está viniendo el sangrado, no hacer tacto vaginal restringido, por favor, porque si es una placenta previa, no sabemos que es una placenta previa, le hacemos tacto, le podemos ocasionar una hemorragia mayor a la paciente. O de repente el coágulo que formó por haciendo un tapón ahí para evitar que se venga en un shock, con el tacto lo despegamos. En cambio, el espéculo es inocuo, así como la ecografía transvaginal. ¿Ya? Entonces, tacto vaginal restringido. Debemos hacer la evaluación con espéculo para hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Como hemos dicho, puede ser un carcinoma, pólipos, un desgarro, etcétera. Pero sí tacto vaginal restringido. El diagnóstico, el ultrasonido, es el método diagnóstico gold estándar, ¿no? 95% de éxito que va a ser confirmado después de la semana 32. Por eso es que antes de la semana 32 se puede decir placenta baja. A la semana 25, 27, placenta baja. Todavía no tenemos el diagnóstico de placenta previa. Ya no podemos hacer el diagnóstico de placenta previa antes de la semana 32. ¿Por qué? Porque todavía antes de la semana 32 la placenta puede migrar. Fue de repente una placenta baja, a medida que ha ido creciendo, va migrando, va migrando, va migrando. Entonces, toma una posición final. ¿Cuál es la posición final de la placenta? Lo ideal es que siempre esté 5 centímetros arriba del orificio cervical interno, para no hablar de placenta previa. Ahorita vamos a ver qué tipos de placenta previas hay. Entonces, el diagnóstico, la ecografía. ¿Pero qué tipo de ecografía? No la abdominal, la transvaginal. Con un transductor convexo entramos a vagina y ahí. ¿Por qué? Para determinar
si realmente la placenta está obstruyendo todo el orificio cervical, porque es una placenta que se inserta en el segmento uterino, ¿no? En la porción baja del útero. Va a ayudar la ecografía transvaginal, determinar la localización exacta de la placenta, segura aun cuando exista sangrado activo, y tiene una sensibilidad de casi el 88% y una especificidad sobre el 98,5%. Vamos a ver las imágenes. Bueno, acá tenemos una especuloscopía de una placenta previa parcial en una gestación de 32 semanas en un examen con espéculo, y el cuello uterino ya está dilatado 3 a 4%. 3 a 4, perdón, centímetros. Acá están las membranas, la cabeza debe estar acá o alguna parte fetal, y la placenta, miren cómo va protrudiendo del orificio. Obviamente, esto es una imagen donde no hay sangrado ni nada, pero normalmente cuando vemos así, la paciente está en una hemorragia y el bebé está teniendo un sufrimiento fetal, ¿no? Por eso se comporta como una emergencia. Entonces, dentro de la clasificación tenemos que conocer que hay 4 tipos de placenta previa: placenta de inserción baja, marginal, previa parcial y previa total. Miren las imágenes, por favor. Placenta previa total obstruye todo el orificio. Placenta previa parcial, parte del orificio, pero no todo. Marginal y de inserción baja. ¿Cómo vamos a hacer la diferenciación de estas? Por la ecografía, y cada ecografía nos va a dar un valor, todo determinado desde el cuello, el orificio cervical interno, hasta el borde de la placenta, ¿no? Acá por eso se dibuja. Miren, obviamente ustedes no son duchos en ecografía todavía, pero tienen una orientación ahora que están rotando gineco, sobre todo cuando van a ver ecografías, pero más o menos nosotros vemos así cuando hacemos una ecografía transvaginal. Por eso se está dibujando acá el cuello uterino, ¿no? Todo esto es el cuello uterino. Nosotros ponemos el transductor endocavitario y vemos dónde está la placenta. Si la placenta está de 2 a 5, de más de 2 a 5 centímetros del orificio cervical, que es si están viendo mi flechita, ¿no? Chicos, alguien que me diga, por favor. Sí, Sí, doctora, sí, doctora. sí. Ok, entonces, en la flechita queda el orificio cervical interno, este es el externo, este es el cuello del útero. Entonces, yo entro con mi traductor y veo desde mi orificio cervical interno a cuántos centímetros está la placenta. Si es más de 2 a 5 centímetros, hablamos de una placenta de inserción baja. Como les dije en un inicio, la placenta normalmente inserta está más de 5 centímetros del orificio, o sea, debería estar de acá hacia arriba. Inserción baja, más de 2 a 5 centímetros. Luego tenemos la placenta previa marginal. Igual acá, el cervix, orificio cervical externo, interno, y la placenta, el borde de la placenta está entre 0 a 2 centímetros del OSI, orificio cervical interno, 0 a 2 centímetros del OSI. Placenta previa oclusiva, parcial. La placenta, el borde de la placenta llega al orificio cervical, pero no lo atraviesa o no lo cubre en su totalidad, pero sí llega al orificio cervical, como si fuera en 0 centímetros, ¿no? Llega al orificio cervical interno. Y la oclusiva total, uy, no está. Bueno, la oclusiva total sale, perdón, se ha copiado lo mismo. La oclusiva total, toda la placenta bordea o sobrepasa todo el orificio cervical interno, como vemos acá. ¿Ya? Acá. Esta es una placenta previa total. Parcial, llega al borde, pero no lo sobrepasa en su totalidad. En cambio, la total, pues como dice su bien dicho, lo atraviesa, en su totalidad, ¿no? Lo pasa. Ok, sigamos. Entonces, una vez hecho el diagnóstico, eh, tanto clínico como por imágenes, debemos llevar al tratamiento. Este tratamiento está condicionado y debe estar orientado está condicionado por, primero, ver la severidad del sangrado.
Es diferente de tratar una placenta previa con un sangrado que no lleva a la paciente ni anemia ni a shock, o una paciente que la está llevando a anemia y a shock. Depende también mucho de la edad gestacional. Si es una placenta previa que está sangrando en una paciente con maduración pulmonar ya completa, o sea, más de 34 semanas, 35, 36, más allá, yo no termino el embarazo, porque esa placenta previa que hemos dicho que el diagnóstico se hace a partir de las 32, pero a veces hay placentas bajas que no todavía tienen el diagnóstico de placenta previa, pero empiezan a sangrar. Está sangrando, es una placenta previa y tiene contracciones, yo digo, esa paciente, si no paro las contracciones, va a seguir sangrando, va a empezar a dilatar y va a ser peor. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tocolizar, dependiendo si la paciente esté estable y el bebé esté estable y todavía le falta madurar el pulmón del bebé, o sea, llegar a la semana 34, tendría que tomar acción de eso. Diferente es que si presenta o no presentara, perdón, dinámico uterino. Debe estar orientado mi tratamiento también a prevenir el shock hipovolémico, prevenir el parto prematuro y mejorar las condiciones para el feto. Obviamente, si estoy en un hospital o en un centro de establecimiento de salud de menor nivel, esperar y llevar a la paciente, prevenir el parto pretérmino y el shock hasta que la paciente esté en un hospital o en un lugar donde pueda ser atendida y su bebé pueda ser recepcionado con alto riesgo de sobrevivencia, ¿no? O sea, ni se me va a ocurrir hacer el diagnóstico de placenta previa sangrante y hacerlo, la paciente quedarse en mi establecimiento que no tengo nivel resolutivo y no hacer la referencia a tiempo, ¿no? Ok, vigilar la actividad uterina, el dolor y el sangrado. Obviamente, en una paciente que llega sangrando, que ya tengo el diagnóstico de placenta previa, tengo que tomar las pruebas hemáticas correspondientes, grupo sanguíneo y factor, reservar depósito de sangre, porque la paciente va a continuar sangrando hasta que le resolvamos el asunto. Y durante la cesárea, que usualmente se da en la placenta previa, la paciente va a continuar sangrando y podemos llevarla a una hemorragia y una muerte materna. Toda paciente con sangrado vaginal secundario a placenta previa debe ser hospitalizada. Debemos tener que monitorearla, signos vitales y frecuencia cardíaca fetal de manera continua. El tratamiento, nos dicen, eh, en la gran mayoría es cesárea, sobre todo en las placentas previas total y parcial. Debería ser una cesárea electiva a la semana 38, ¿ya? Podría ser, y nos relata la literatura, que hay un éxito de parto vaginal en placenta previa, marginal y de inserción baja, casi en un 69%. Pero sobre todo esta literatura pues nos orienta a un embarazo o a un trabajo de parto en este tipo de condiciones de placenta previa que está 100% monitoreado estrictamente, ¿no? Porque si bien es cierto, la cabecita va a poder atravesar el canal porque no lo está obstruyendo o la placenta no lo está obstruyendo, ni siquiera está llegando al orificio, puede ser que no sangre, pero y si sucede, tienen ellos todas las armas para ingresar a la paciente de manera rápida, emergencia, a una cesárea. Y hay un personal especializado, un ginecólogo, una matrona, alguien que está ahí permanente con la paciente, cosa que no pasa, pues, lamentablemente en nuestro sistema de salud, ¿no? Nos faltan a veces médicos, especialistas asistenciales para hacer este monitoreo persistente en ese tipo de pacientes. Obviamente, si el bienestar materno fetal lo permite, pero sí se podría intentar solo en la tipo marginal y de inserción baja, más no en la oclusiva total ni parcial. Y se planifica una cesárea más histerectomía, dependiendo la cantidad del sangrado, porque a veces las placentas previas totales sangran en demasía y que no va a parar la hemorragia por la
vascularización que ha hecho la placenta para que ésta pueda anidarse en la parte del segmento inferior, o puede ser que la paciente esté frente al famoso acretismo placentario, que ahorita lo vamos a ver un poquito, ¿no? Ok, ¿qué es el acretismo placentario? Es la inserción anormal de la placenta total o parcial con ausencia de la decidua basal o la famosa membrana de Nitabuch. De repente cuando han pasado visita con alguno de los asistentes ya les habrán relatado de esta famosa membrana. Entonces se inserta anormalmente. Normalmente esto pasa con las placentas previas. ¿Cuál es el factor de riesgo relevante? Cesárea anterior, cirugía uterina previa o que la gestación actual esté con placenta previa junto con uno o más factores relatados previamente, ¿no? Cesárea o cirugía uterina. Por ejemplo, ¿cuándo hay más riesgo de acretismo? Paciente con placenta previa más cesárea anterior. ¿Qué quiere decir? La placenta se inserta abajo, más su cicatriz de cesárea que tiene, la placenta se inserta de manera anormal e invade las paredes del miometrio, las atraviesa, las invade y las va penetrando, ¿no? Por eso tenemos tres tipos de acretismo placentario: acreta, increta y percreta. Acreta es que se adhiere a las paredes del miometrio, se adhiere, la increta, la placenta se adhiere a las paredes y penetra el miometrio, invade las paredes del miometrio, y la percreta atraviesa toda la pared del miometrio y incluso puede salir del útero y irse a anidarse en algún órgano próximo, ¿no? Que está más próximo a al útero, la vejiga, el recto, fondo de saco, y se va anidando ahí. ¿Ya? Entonces esos son los tres tipos de acretismo placentario. Entonces cuando diagnosticamos esto, normalmente programamos a la paciente una cesárea histerectomía, porque ya sabemos que al momento de dirigir el alumbramiento no se va a poder. Y si forzamos, perdón, se va a poder, pero forzando vamos a lesionar todas las paredes del miometrio y la paciente se va a desangrar, porque el tratamiento debería ser entonces histerectomía. El diagnóstico: no se separa la placenta durante el alumbramiento, que a veces se diagnostica de esa manera, sobre todo si la paciente no tuvo un diagnóstico ecográfico previo, ¿no? Porque ya se puede hacer el diagnóstico por ecografía del acretismo placentario. Obviamente los hace en la unidad de medicina fetal, hay características, hay variables importantes durante esta técnica ecográfica para hacer el diagnóstico. Ok, recomendaciones en una paciente que tiene placenta previa. Primero, abstinencia sexual una vez realizado el diagnóstico, que es a partir de la semana 32. Decir a la paciente no puede tener relaciones, esto lo puede hacer sangrar. Medir la longitud cervical. Si es menos de 3 centímetros, hay más riesgo de hemorragia y parto prematuro. Entonces, hacer la cervicometría en la paciente. Y hay que tener técnicas para prevención de anemia materna, ¿no? La paciente que ya tiene el diagnóstico de placenta previa, decirle, ¿sabes qué? Tienes que hacer tu depósito de sangre porque puedes sangrar durante la cesárea. Colocación de la vacuna inmunoglobulina anti-D en paciente RH negativo. Paciente con placenta previa y RH negativo, pese a que no sangra, tenemos que colocarle la vacuna. ¿Por qué? Porque si se presenta un sangrado, va a sensibilizarse y va a empezar a formar los anticuerpos. Recomendación del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. ¿Ya? Eso con respecto a placenta previa. Acuérdense, factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento. Pasamos ahora a DPP, desprendimiento prematuro de placenta. La definición es la separación parcial o total de la placenta normalmente insertada en la cavidad uterina, que se produce después de la semana 22 de la gestación y antes del tercer periodo de parto, ¿no? Porque el tercer periodo de parto es el alumbramiento. La placenta nunca se debe desprender antes de dar a luz. ¿Por qué? Porque sabemos que el bebé no come, no respira, no hace nada casi por él mismo. Todo lo hace la placenta, todos los nutrientes lo va a dar la placenta. La oxigenación por la sangre que pasa por el cordón umbilical que se adhiere a la placenta. Si se desprende antes de tiempo, el bebé ya no va a tener sangre oxigenada, por lo tanto se va a morir, ¿ya?
Es una de las complicaciones más graves en la práctica obstétrica, con un mal pronóstico e incremento de la muerte materna. Así como tenemos factores de riesgo para placenta previa, tenemos factores de riesgo para DPP. Todos tenemos que conocerlos, por favor. Factores de riesgo, lo que más se deben llevar como estudiantes de medicina. A la cabeza, paciente hipertensa, paciente con presiones altas, hipertensión crónica o preeclampsia, tienen más riesgo de hacer esta condición de DPP. Paciente que ha tenido una ruptura prematura de membranas también puede hacer esta condición. Paciente con parto prematuro, también. Pacientes también fumadoras, pacientes consumidoras de cocaína, de pasta básica, más riesgo de DPP. Paciente con alguna trombofilia, paciente con alguna trombofilia, algún trastorno de coagulación, hace más riesgo de DPP. Paciente con desprendimiento traumático. ¿Qué quiere decir? Paciente, perdón un ratito, Sandro, ¿puedes cerrar por favor la puerta? Gracias. Perdón, chicos, sé que estoy en el hospital y se escucha toda la bulla. Gracias. Desprendimiento traumático, ¿no? La famosa paciente que se golpeó directamente la barriga, ya sea por un accidente de tránsito, porque se cayó o porque sufrió violencia familiar. Es importante, violencia doméstica. Algunas pacientes llegan, doctora, me peleé con mi esposo, o me caí de las escaleras, o me golpeó en la barriga. Es lo que llega a la emergencia, ¿no? Entonces, eso es un desprendimiento traumático por alguna contusión. Pacientes portadoras de miomas, más riesgo también de DPP. Y las pacientes que hayan tenido un antecedente de DPP, también hay más riesgos. ¿Ya? Entonces, por favor, todo esto tenemos que saberlo, ¿sí? Clínica. A diferencia de la placenta previa, que es un sangrado indoloro, el DPP es un sangrado muy doloroso. Hay un dolor permanente, es de comienzo brusco y se conoce como el útero hipertónico, hipertonía, dolor, ¿ya? Esto es importante. Entonces, sangrado vaginal doloroso, útero hipertónico, permanente. El sangrado, para diferenciar también, no es mucha la diferencia, pero sí se ha reportado que en la colorimetría del sangrado, en la placenta previa el sangrado es más rojo vivo, rojo brillante. En cambio, en el DPP el sangrado es rojo oscuro, pero asociado a mucho dolor. Como vemos acá la paciente con fascia dolorida, ¿no? Es diferente a la otra clínica. Manifestaciones clínicas, sangrado vaginal a la cabeza en un 80%, 67% dolor abdominal, anormalidades en el tono 34% que conlleva a un distrés fetal, o sea, a un sufrimiento fetal inicial. Entonces, la triada clásica del DPP, sangrado con dolor abdominal, hipertonía uterina. Esas son las manifestaciones clínicas, ¿ya? Del DPP. Hay una condición de desprendimiento de placenta, es la famoso DPP oculto o hemorragia oculta. Hay un derrame de sangre por detrás de la placenta, pero sus márgenes todavía están adheridos. Miren, por ejemplo, esta imagen. Sus márgenes todavía están adheridos, que no permite que el bebé, por estos márgenes adheridos, o no permite, mejor dicho, que la madre pueda extravasar esta sangre que está acá por el orificio cervical. Entonces, ¿qué sucede? Paciente tiene dolor agudo, no tiene sangrado. Entonces yo digo, no, pues si le duele, pero no sangra. Entonces la otra ha dicho que el sangrado es principal en el DPP. Entonces, si no sangra, no es DPP. Ojo, puede haber cuando es un DPP oculto. Lo usual es que pasa esto, miren, la placenta se desprenda y lo manifiesta, la paciente sangra. Pero cuando no es así, mire, se desprende y lo demás queda adherido. Entonces, queda adherido y así no extravasa este sangrado y no lo diagnosticamos. Entonces, el bebé sufre peor porque no diagnosticamos, la paciente no lo manifiesta y es así que no hacemos el diagnóstico y el bebé se muere y la paciente también se puede morir. ¿Ya?
¿Por qué? Porque el DPP conlleva a una alteración en los perfiles de coagulación. En la clasificación del DPP es más por la clínica, a diferencia de la placenta previa, que es por ecografía, ¿no? Tenemos dos clasificaciones importantes, la clasificación de Cher y la clasificación de Page en el DPP. ¿Ya? ¿Cuál es la más importante? La clasificación de Cher, que es la que solemos hacer cuando hablamos de DPP leve, moderado, severo, ¿ya? Leve, moderado, severo. Leve es cuando encontramos o hay un hematoma retroplacentario o una hemorragia menos de 150 mililitros, o sea que no lleva realmente un riesgo fetal. Un moderado cuando hay una hemorragia, inestabilidad hemodinámica de la paciente, hay alteración en la frecuencia cardíaca fetal y puede haber un hematoma de 150 hasta 500 mililitros. ¿Ya? Esa es la moderada. ¿Se me escucha, chicos? Sí, ¿no? Porque me salió red inestable. ¿Alguien me puede decir, por favor? Sí se le escucha, Sí, se doctora. escucha. Ya, listo. Gracias. Entonces, en el grado 2 hay una mortalidad perinatal elevada. El grado 3 ya es severo, una cantidad del sangrado más de 500 mililitros, puede haber muerte fetal ya confirmada y hay trastornos de coagulación que la llevan a una paciente a un CID, a una injuria renal aguda y a un hematoma, ¿no? Que es importante que sí lo sepan, ¿ya? En la clasificación de Page tenemos el grado 0, 1, 2 y 3, que también va a depender mucho si la paciente está en shock, cómo está el perfil de coagulación, el aspecto uterino, el grado de hemorragia, ¿no? Pero básicamente esto es por clínica. El grado 3 es el más severo. Entonces aquí vemos, miren, como una placenta normalmente insertada, vemos los vasos, ¿no? Sangre oxigenada, sangre venosa que pasan por el cordón umbilical. Entonces, la placenta está bien oxigenada por esa circulación, esos cambios en la circulación que hizo por su adherencia en las paredes del miometrio. Obviamente, si se retira de esta adherencia que tienen las paredes del miometrio y empieza a sangrar, todos estos vasos de sangre oxigenada y sangre venosa van a colapsar, se van a necrosar y ya no va a pasar nada. Entonces no va a haber oxígeno, porque el bebé no respira. Todo lo hace por la placenta. Y al desprenderse no hay oxígeno, necrosis y el bebé se muere. ¿Ya? Eso es cuando se desprende. Entonces tenemos también con separación completa, separación parcial también, ¿no? Puede ser solamente un hematoma y todo lo demás ha quedado adherido y no hay una separación completa de la placenta, del DPP. El diagnóstico es clínico, signos y síntomas. Así solo se diagnosticaban los casos agudos, ¿no? Paciente que llega, hemos dicho, con dolor, con sangrado o sin sangrado, pero con mucho dolor, con hipertonía uterina, aumento del tono. Entonces ahí es cuando nosotros debemos de pensar como primera instancia diagnóstica el DPP. También se puede hacer un diagnóstico por ecografía o flujometría Doppler, pero esto es cuando los DPPs son mínimos, de repente hubo un desprendimiento de un pedacito de la placenta nada más y se limitó ahí, se formó un coágulo y listo, quedó ahí porque todo lo demás está adherido. Son silenciosas. ¿Ya? Hay hematomas que pueden presentarse, pero esto no nos da clínica, ¿no? Lo que más van a ver ustedes o va a llegar al hospital es el desprendimiento prematuro de placenta agudo, agudo. Vemos acá, miren, por ecografía, toda esta zona mea blanca es la placenta y todo esto, esta zona blanca ya está necrosada, no hay oxígeno, se ha desprendido y todo esto es hemorragia retroplacentaria. En este caso, esto es una ecografía de una placenta previa, perdón, un desprendimiento total, ¿no? Ya no hay superficie adherida, entonces probablemente ese bebé ya esté óbito. Pero obviamente no vamos a llegar a esperar que se traduzca por una ecografía, porque el diagnóstico es clínico, ¿ya? Ecografía cuando son hallazgos fortuitos nada más.
¿Qué es importante en el DPP? El DPP es importante, a diferencia de la placenta previa, porque mientras más nos demoremos en hacer el diagnóstico y no solucionar el caso, o sea, no operar a la paciente o no intentar parto vaginal y ya que salga la placenta, y más horas nos quedemos con la placenta ahí desprendida, van a empezarse a alterar los factores de coagulación. A la cabeza el perfil de coagulación, ¿no? El DPP consume factores de coagulación hasta que se haya realizado la evacuación uterina. El DPP los empieza a consumir. ¿Qué consume? Fibrinógeno, protrombina, factores 5, factor 8. Entonces, ocurre una hipofibrinogenemia que ocurre después de las 8 horas de inicio del DPP. Y al tener una hipofibrinogenemia, los trastornos de coagulación, pues se caen al mínimo, porque la gestante siempre tiene que tener un factor de coagulación, este, aumentado, un fibrinógeno también incrementado para poder contrarrestar la hemorragia que se presenta en durante el parto, ¿no? Para eso se prepara con los cambios fisiológicos que tiene la gestante. Entonces, en el DPP causa lo contrario, una hipofibrinogenemia. Después de las 8 horas ya empieza a consumirse estos factores de coagulación, sobre todo si no lo hemos solucionado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que hacer el diagnóstico y máximo esperar 8 horas hasta ya decidir la conducta, ya sea cesárea o inducir el parto. El tratamiento va a depender del estado materno y de la viabilidad fetal, son los más importantes. Obviamente no vamos a decir, ay, es un DPP de 25 o 28 semanas, vamos a esperar que madure el pulmón 2 días. No, pues ya estamos diciendo que si es el diagnóstico de DPP, que normalmente es de moderado a severo, cuando hace clínica, tenemos 8 horas para evacuar la placenta, porque si no va a empezar a consumirse los factores de coagulación. El tratamiento, estabilización hemodinámica de la paciente, preparación ante la posibilidad de un nuevo sangrado, igual que la placenta previa, ¿no? Tenemos que tener nuestro depósito de sangre, pruebas cruzadas. Preparación también ante la posibilidad de un parto pretérmino. Si no tengo a nivel resolutivo y estoy sospechando en un DPP, antes que se ovite, tengo que referirlo y vía adecuada para culminar la gestación, ¿no? Normalmente los DPPs, nos dice la literatura, si es un DPP leve, podemos intentar parto vaginal, pero monitoreado, igual que la placenta previa, iniciación baja o marginal, sin heminogenemia. Entonces, acá tenemos, si la paciente está hemodinámicamente estable, pero, perdón, no está hemodinámicamente estable, o sea, está inestable, con taquicardia, hipotensa, y el bebé esté mal, debemos entrar inmediatamente a la parotomía exploratoria, ¿ya? Inmediatamente, no esperar que haga un sufrimiento fetal el bebé, no, va a depender mucho el estado materno. Si no está hemodinámicamente inestable, o sea, está estable, tengo que ver si es un bebé término o Doctora, disculpe, se escucha un entrecortado. bebé prematuro. Sí, pero si es un DPP moderado a severo, ¿aló? ¿Me escuchan ahora? Se está cortando por partes, doctora. ¿Se me escucha? ¿Todo el rato está entrecortado? Uy, qué Hace raro, unos, no, no he hecho nada diferente. ¿Qué? hace unos minutos escuchaba entrecortado esa parte que estaba explicando. Ya, ahora Ahora está mejor. seguro debe ser la señal, va y viene un poquito. Ok. Como les digo, si es un bebé a término y tiene DPP leve,
podemos intentar maduración cervical e inducción de trabajo de parto, si el estado materno-fetal lo permite. Normalmente, como les digo acá en el MINSA, en salud, no intentamos parto vaginal. DPP diagnosticado, DPP que yo tengo que sacar por cesárea. No voy a esperar que me haga un sufrimiento fetal, ¿ya? Si es un DPP leve y si es prematuro, puedo esperar a hacer maduración pulmonar, estando evaluándolo al bebé, haciendo ecografías seriadas y observación, ¿no? Pero me la juego, pues como se dice, ¿no? Porque el bebé en un momento es leve y luego pasa un desprendimiento total y se puede morir el bebé, ¿no? Y la mamá hacer hipofibrinogenemia. Tenemos que hacer también un monitoreo materno-fetal permanente, manejo para evitar el shock hipovolémico. Si la paciente me hace coagulopatía por consumo, estar en un hospital que me permita transfundir a la paciente sangre, crioprecipitados, plasma fresco, plaquetas, ¿no? Para recuperar estos factores de coagulación que está teniendo, que podría tener la paciente con este DPP. Entonces, el DPP tiene complicaciones. La más grave es el CID, coagulopatía por consumo. ¿Cuándo se da? Cuando tenemos un fibrinógeno menor a 150 miligramos por 100 mililitros de plasma. O sea, si ustedes piden a la paciente sus factores de coagulación y me sale fibrinógeno menos de 150, menos de 100, preocúpense, porque la paciente está consumiendo factores de coagulación y la paciente puede entrar en una coagulación intravascular diseminada y no recuperarse. Una vez que ya entra la paciente a una coagulación intravascular diseminada, es más difícil que salga. Entonces, evitarlo, ¿ya? Por eso es de que se tiene que solucionar en un lapso de 8 horas, estar monitoreando. ¿Qué encuentro también en coagulopatía por consumo? Alta concentración de dímero D, ¿no? Que son los de degradación de fibrinógeno y de fibrina. Dímero D incrementado me da digo que estoy teniendo una coagulopatía por consumo, junto con la hipofibrinogenemia y disminución de los factores de coagulación. Esta es la principal. ¿Se me escucha bien, chicos? Sí, doctora, estamos ¿No se está escuchando? Ya, listo. Insuficiencia renal, disminución del aporte sanguíneo renal, dado de que la mujer va a preservar sus órganos nobles. Entonces, lo primero que va a hacer la mujer frente a algún sangrado, ya sea por hemorragia posparto, por DPP, por placenta previa, va a ser cortar la circulación a nivel de riñón y para preservar la circulación a nivel cerebral y del corazón, ¿no? Entonces, por ende, una injuria renal aguda. Y también hay una complicación que es importante que sepan, que es el famoso útero de Cuvelier, que es la apoplejía uteroplacentaria, que es la extravasación diseminada de sangre hacia el músculo del útero. También puede irse a ligamentos anchos, al ovario, la cavidad peritoneal. Para que lo entiendan mejor, acá tenemos una imagen del famoso útero de Cuvelier o apoplejía uterina se llama. ¿Ven cómo está el útero? Ustedes han podido entrar a una cesárea, seguro algunos de ustedes sí, y el útero es rojito, duro, tiene que ponerse una vez que sale el bebé y la placenta. Pero miren este útero, ¿qué ha sucedido? Todo el sangrado que ha tenido este DPP ha extravasado las paredes del miometrio. Entonces todo está lleno de sangre. ¿Ustedes creen que este útero se pueda contraer? Después de que todo está lleno de coágulos de sangre, todas las fibras musculares del miometrio se van a poder contraer. No, entonces va a ser atonía uterina. Y ese útero de Cuvelier va a empezar a sangrar. Va a empezar a sangrar porque no se va a poder contraer. Esa es la famosa apoplejía uterina o útero de Cuvelier. Ese útero ya no me sirve, voy a tener que sacarlo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió qué es el útero de Cuvelier? ¿Se entendió? Chicos, ¿se me escucha? Sí, doctor. Ok. El diagnóstico también se hace por anatomía patológica, ¿no? Vemos, sacamos la placenta, miren, y esta zona es la que se ha desprendido. Se evidencia un coágulo ahí, un coágulo que se ha formado en el desprendimiento
crecimiento de la placenta. También se puede hacer por anatomía patológica. Ok, y ya pasamos, uno de los últimos, la rotura uterina. La rotura uterina también tiene sus factores de riesgo y todo, ¿no? La rotura uterina es la completa separación del miometrio con o sin expulsión de las partes fetales en la cavidad peritoneal y requiere una cesárea de emergencia o una laparotomía. Es una complicación frecuente durante el parto asociada a muy alta morbimortalidad materno-fetal. Tiene una incidencia del 0,1%. Esto quiere decir de 1 en 1000 partos. Pero esto es una hemorragia que si es que no hago el diagnóstico o pienso como sospecho como diagnóstico diferencial, la paciente va a entrar en un estado de shock, también se va a morir. Factores de riesgo. Primerito, cesárea anterior. Paciente que esté haciendo un parto vaginal en cesárea previa, ¿no? Más riesgo de rotura uterina, pero es 0,1%. Paciente que ha sido sometida a cirugía uterina previa, una miomectomía, alguna cirugía que ha tenido, por ejemplo, las miomectomías no pueden dar parto vaginal, más riesgo de cirugía uterina previa. La cesárea anterior una vez todavía tiene condiciones o puede dar parto vaginal porque la zona del segmento, que es donde se realiza la incisión en la cesárea, es muy noble, cicatriza bien. Entonces, por eso es que cortamos en el segmento uterino, por eso se puede dar chance de parto vaginal en cesárea previa. Pacientes con edad materna avanzada. Otro factor de riesgo, periodo intergenésico corto, menos de 18 meses, ¿no? Paciente que se embaraza prontamente entre bebé y bebé, más riesgo de rotura. O maniobra sin taparto, ¿no? La famosa maniobra de Christeller, que le estamos empujando ahí al bebé cuando está coronando, o antes de que corone, empujando al fondo uterino, podemos ocasionar una rotura. Y tenemos la clasificación etiopatogenia. Puede ser una rotura espontánea, una rotura por traumatismo o una rotura iatrogénica. Miren, esta es la famosa maniobra de Christeller. Ven acá, el bebé está ahí. Eso es porque no sabemos en qué momento hacerla. Nunca se hace maniobra de Christeller cuando el bebé no está coronando. La cabecita del bebé tendría que estar acá. La hacemos antes y el bebé todavía está arriba. ¿Qué vamos a hacer? Que vamos a hacer que la zona del segmento, que se adelgaza o la cicatriz de cesárea previa, se enlongue y se rompa las fibras uterinas por hacer una presión antes de que el bebé esté coronando, porque aquí no se obstaculiza el pubis. Para esto tenemos signos de rotura inminente y signos de rotura consumada, ¿ya? Signos de rotura inminente, o sea que me está avisando, ojo, te está diciendo, se me va a romper el útero, te avisa la mamá, te avisa los síntomas. Y la rotura consumada es cuando ya no se puede hacer nada, pues se rompió, ¿no? Entre la rotura inminente tenemos alteración del estado general. La paciente se vuelve ansiosa, la paciente no tolera la palpación de la barriga, le duele. Hay hipersistolia y taquisistolia, alteraciones en la contracción, ¿no? Tono aumentado, contracciones seguidas. Están los famosos dos signos característicos de la rotura inminente, el signo de Bandel y el signo de Fromm. Signo de Fromm es la palpación de los ligamentos redondos a nivel del abdomen. Vaya a tocar como dos cordones tensos, el signo de Fromm, que decir que se está empezando a romper o me está avisando que se quiere romper. Y el signo de Bandel, el signo del reloj de arena. Por acá lo tenemos, ¿no? Miren cómo está este útero. Miren cómo está una barriga normal y la barriga con el signo de Bandel. Se forma como un reloj de arena, como que se acintura un poco y se forma así y la paciente está con mucho dolor. Este es el signo de Bandel, ¿ya? Y en el tacto vaginal hay sangrado escaso. La rotura uterina normalmente no sangra vía vaginal, es muy poco probable a diferencia del DPP y la placenta previa. El sangrado es más intrapélvico, intraabdominal y por ende es más aparatoso su problema. Acá tenemos una rotura inicial, miren, ya con una inminencia de rotura, ya con una rotura consumada. Está roto ahí. Se rompe un poquito más, va a salirse la cabeza y va a nadar ahí en canal de la pelvis y obviamente si se sale el bebé del útero,
se va a jalar la placenta, se va a desprender y se va a morir, ¿no? El signo de Vandal ya les expliqué y el signo de From, ¿no? Vandal y From normalmente vienen juntos, reloj de arena. Ese es el signo inminente de rotura uterina. Y ya la rotura está consumada cuando hay un dolor de inicio brusco, la paciente está dolorida, luego viene un dolor brusco y la paciente, uff, ya, descansó, ya no le duele mágicamente. Se relajó el útero, ya no hay taquicistolia, ya no hay hipertonía, hay un cese repentino de las contracciones. Cese repentino. ¿Por qué? Porque ya que el útero ya no está luchando, porque ya se rompió. Viene inmediatamente una hemorragia seguida de un cuadro de shock. Viene una cuadro de shock hipovolémico. Se pueden palpar fácil las partes fetales, sobre todo si el bebé ya con esta rotura consumada salió dentro del útero y se fue a canal vaginal, ¿no? Voy, escucho, obviamente ya no voy a escuchar latidos porque lo más probable es que ese bebé ya esté óbito y las partes fetales las voy a tocar con una palpación superficial. Hay anemia aguda y shock y hay auscultación fetal negativa por lo mismo que el bebé ya falleció. El tratamiento médico incluye reponer volemia, porque la paciente llega en un estado de shock rápidamente, control de diuresis y colocar antibiótico terapia y cirugía va a ser conservadora o radical, ¿no? Conservadora, obviamente, si se puede reparar todavía la rotura, está reparable, sobre todo si la paciente de repente es su primer hijo o su segundo y quiere tener más, hay que tener cuidado, hay que repararlo. Y si las condiciones anatómicas y hemodinámicas lo permiten, ¿ya? Y radical cuando ya pues se rompió por cualquier lado el útero, es imposible salvar, hay un sangrado masivo, se hace histerectomía, o sea, se retira todo el útero. Complicaciones que puede haber a largo plazo, una fístula vésico-vaginal, podemos ligarnos el uréter, eso es durante todo el acto quirúrgico, una infección urinaria y una mortalidad materna hasta el 5% y perinatal hasta el 15%. Obviamente esto sí hay manejo hospitalario, ¿ah? Porque si no hay manejo hospitalario y se da la rotura uterina, pues la mortalidad es un 100%. Entonces, para esto debemos tener en cuenta que existen escalas, ¿no? Que existen puntajes, porque ya estamos diciendo que la rotura uterina, un factor de riesgo es someter a la paciente en una cesárea previa, ¿no? Que se puede romper el útero, sobre todo si tiene perímetro genésico corto. Por eso ahora tenemos escalas variables que nos ayudan a poder decir, ojo, esta paciente sí tiene un riesgo elevado de rotura uterina, no le estés dando chance de parto vaginal. O esta paciente sí tiene un éxito hasta del 91, y obviamente este puntaje lo ideal es hacerlo durante el trabajo de parto. Ok, eso con respecto a rotura uterina. Y vamos a pasar a un plus acá que es la rotura de basa previa, que también nos pide el sílabus que lo detallemos. De esto no hay mucha información porque no es muy frecuente, pero tienen que conocerlo. La basa previa. Los vasos sanguíneos del feto cruzan el orificio interno del útero por debajo de la presentación del feto. Miren, así normalmente se ve una placenta normal, sin ningún problema, es una placenta sin basa previa. Pero miren acá la placenta que tiene basa previa. ¿Qué quiere decir? Miren la placenta. ¿Dónde están los vasos uterinos? Están adheridos en la bolsa amniótica nada más, en el corio, en el amnios, no está en la placenta. Entonces estos vasos nunca pueden estar así en el amnios y en el corio, siempre tienen que estar en un enmarañado en la placenta. ¿Por qué? Porque va a estar el cordón. Imagínense, rompe esta placenta, hace un RPM, la paciente. Se rompe y por solución de continuidad estos vasos que no están protegidos por esta gelatina de Wharton que protege la placenta, pueden empezar a sangrar. Y este es un sangrado agudo, porque es un sangrado ¿de dónde? Directo del bebé, pues porque está metiéndose al cordón es del cordón umbilical. Entonces el bebé va a tener una anemia severa o se va a morir. Entonces, esta es la famosa basa previa o inserción velamentosa del cordón.
inserción velamentosa del cordón. Los vasos están insertados fuera de la placenta, por delante de la presentación del feto en el corion y en el amnios. ¿Ya? El sangrado que tiene esta patología, a diferencia de las otras, que es sangrado de la placenta, este sangrado directamente de los vasos sanguíneos del bebé, por eso es más abrupto. Tiene una mortalidad fetal hasta el 60%. Factores de riesgo: gestación gemelar monocoriónica, o sea, que una sola placenta. Embarazo por técnicas de reproducción asistida y anomalías en inserción de la placenta. La clínica, a diferencia de las otras, que todavía te avisan y el bebé puede aguantar un poco el distrés hasta que yo pueda entrar a sala y todo esto, esta es un sufrimiento fetal agudo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que es un sangrado directo del cordón. Es como si los vasos, la aorta del bebé la cortamos, ¡plac! Así, directo, porque la oxigenación del bebé es por la placenta y por estos vasos sanguíneos, ¿no? De la placenta. Entonces, prácticamente está sangrando sus vasos del bebé. Característico también, RPM, rompe bolsas la paciente, pero el líquido que bota no es blanco, no es clarito, no es verdoso, que a veces por sufrimiento fetal, es sanguíneo. Está sangrando los vasos directos del bebé. Conlleva un shock fetal y una anemia fetal. ¿Se puede hacer el diagnóstico ecográfico? Sí, se puede hacer. Miren cómo se ve. Normalmente, ¿qué deberíamos ver? Deberíamos ver la placenta hasta acá, que hemos dicho que tiene que ser más 5 centímetros arriba del OSI, y acá no vemos nada, pero miren cómo empezamos a ver los vasos fuera de la placenta, y acá viene el cordón. Todos estos vasos que deberían estar metidos adentro o envueltos por el cordón están nadando ahí en el corion, en el amnios. Si yo le hago una especuloscopía o rompefuente o inicia trabajo de parto, va a comprimir estos vasos y van a empezar a sangrar. ¿Cómo se ve en la ecografía? Así. Hago la ecografía, acá está, y los vasos están, miren, acá están todos los vasos umbilicales, desprovistos de protección, rotura de basa previa. Tratamiento: cesárea de emergencia. Si lo diagnostico antes por ecografía, cesárea programada la semana 34, una vez demostrada la maduración pulmonar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de estas tres patologías para pasar a algunos casos clínicos y dar por terminada la clase? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Solo veo a cuántos están conectados. Solo 24. ¿Cuántos son en la promoción en el curso? Fue como 100 más. Entonces, o ha pasado dos cosas: o la delegada, la que me ha pedido que cambiemos la fecha por el examen, no ha socializado esto, o qué pasa que no se conectan, no hay interés. Delegada, avisaste y tú comunicaste que ustedes estaban pidiendo el cambio de fecha. Doctora, disculpe, no sé si es mi internet o se le acaba de entrecortar, literalmente se le paró la imagen y después no dijo nada y después se escuchó cambio de fecha. ¿Me escuchan? Mm, ¿Cuántos son en el curso en total? ¿Aló, me escuchan? ¿Me escuchan? Escucho, doctora. ¿Sí se escucha o no? Sí, Ya estoy preguntando, ¿cuántos son en el curso? algo de 100, 120.
pero no están ni conectados 25. El problema es que después la jefa, la coordinadora, puede quejarse y puede decir, doctora, su fecha, los alumnos no se han conectado, no ha habido asistencia y han renegado porque usted ha cambiado la fecha, cuando en realidad no le he cambiado yo, ¿ah? Entonces, por favor, no quiero tener problemas al respecto. Solamente hay la cuarta parte están conectadas. Bueno, vamos a avanzar casos clínicos. Vamos a terminar entonces clínicos, lo avanzamos sin grabación, solo para los que se han conectado. Vamos a reanudar, detener ya la Recording grabación, stopped. detener. ¿Ok? ¿Me escuchan? Sí, sí, Ya, sí. casos clínicos. Ya, ¿sabes qué? Me van a ir ayudando porque me está doliendo la garganta. Y voy a ver aquí según los participantes para que puedan leer el caso. A ver, leamos. Alexis Magallanes, léenos por favor. Latidos cardíacos fetales. A ver, ¿cuál es el diagnóstico? Los participantes pueden poner en el chat sus alternativas. ¿Alguien? ¿Nadie? DPP. Está fácil, ¿no? Porque acabamos de hacer el tema. Si ahora para el examen final, de repente, en el ENAN o lo que sea, si no recuerdan, van a tener que repasar nuevamente. Ahorita está fácil porque lo hemos visto. ¿Qué es importante acá? Es un DPP. ¿Cómo me doy cuenta? Dolor abdominal, inicio brusco, intenso, sangrado leve. Hasta ahí podría ser incluso inicio de trabajo de parto. Puede ser una rotura uterina también, ¿verdad? Inicio dolor abdominal agudo, brusco, intensidad 9 de 10. Pero para que sea una rotura uterina me tienen que dar una palabra clave, pues paciente que fue sometida a una cirugía uterina, paciente que tiene cesárea anterior. Para un DPP me tienen que decir, ¿qué me dicen acá? Presión arterial 130/90. La diastólica está incrementada. Entonces me dice hipertensión, preeclampsia, factor de riesgo directo para hacer DPP. ¿Ya? Ojo, factor directo para hacer DPP, hipertensión, preeclampsia. ¿Qué otra cosa que decir para pensar en DPP? Paciente que se cayó, paciente que se golpeó la barriga, paciente que cayó sobre desnivel y por cogerse, ¡plá! Se dio un golpe, o paciente que sufrió agresión doméstica. DPP, tengo que pensar porque ya tengo los factores de riesgo. Ok, siguiente, léenos por favor, Betsabel. Ok, doctora. ¿Cuál de las siguientes pacientes es la que con mayor probabilidad tendría una placenta previa? Clave A, 19 años de edad, gesta 1 para cero, presentación de vértice. La B, 24 años de edad, gesta 2 para uno, presentación pélvica. Clave C, 34 años de edad, gesta 5 para 3, abortos 1, presentación de vértice. Clave D, 36 años de edad, gesta 7 para 6, aborto 0, situación transversa. Clave E, 28 años de edad, gesta 3 para uno, abortos 1 y presentación pélvica. Ya, a ver todos en el chat.
¿Cuál creen de todas estas podría estar más asociada a placenta previa? Ahí te está preguntando si conoces los factores de riesgo. De, ok. Sí, D. ¿Qué factores de riesgo hemos dicho placenta previa? Multiparidad, gran multiparidad, hemos dicho porque se van anidando en diferentes lugares del blastocito y se van implantando cada vez más bajo. Para 6. Situación transversa, hemos dicho que el bebé cuando tiene placenta previa ya no está en presentación de vértex, de cabeza, busca podálico, busca transverso para una mejor acomodación. Añosa. Añosa, ¿ya? Añosa. Si nos dieran esta, gesta 5 para 3 aborto 1 y nos digan presentación de podálico, también podría ser, ¿no? Pero ya estamos diciendo que es presentación de vértex, es menos frecuente en la placenta previa. Pero acá entre todas esta es la mejor, pues, ¿no? Añosa y gran multípara. Léenos, Ángela, Pichota. Ah, ya. ¿Cuál es la característica clínica del DPP? A, inicio insidioso, B, irritabilidad uterina, C, útero hipotónico, D, latidos cardíacos fetales normales y E, útero indoloro. Respuestas, chat. Vemos. Está fácil. Característica del DPP. Hemos dicho cómo es la característica diferente de la placenta previa. B. Irritabilidad uterina, ¿no? O útero hipertónico. Irritabilidad uterina o útero hipertónico. Muy bien. Factor de riesgo asociado directo, preeclampsia, DPP anterior, paciente con consumidora de pasta básica de cocaína. Eso es importante, ¿ya? Útero de Cuvelier. Léenos, por favor, Jonathan, Renato. ¿Está o ya está almorzando, Jonathan? ¿Se me escucha, doctora? Sí. Ya. Útero de Cuvelier tiene como complicación A, atonía, B, aumento de incidencia de histerectomía, C, consumo de fibrinógeno en grandes cantidades, D, trastorno de coagulación o de todas. Respuestas. E. Útero de Cuvelier, complicación de qué hemos dicho de él, DPP o también conocido como apoplejía útero-placentaria. El sangrado atraviesa o extravasa las paredes de miometrio. O sea, la extravasar es un útero que ya no se contrae, no sirve. Dependiendo del grado del útero de Cuvelier o la cantidad, vamos a pasar a una histerectomía. ¿Y cuál es la complicación de este útero de Cuvelier? Atonía, obviamente no se contrae, aumento en la incidencia de histerectomía, consumo de fibrinógeno en grandes cantidades, ¿no? Si está consumiéndose, si está el sangrado extravasado en el miometrio, como el DPP, hemos dicho, si no solo solucionamos en menos de 8 horas, se consume el fibrinógeno. ¿A cuánto? Menos de 150 miligramos en 100 mililitros. Acuérdense, trastorno de coagulación. Todo esto nos da porque el DPP no fue solucionado a tiempo. Y hace como complicación el útero de Cuvelier. Léenos, por favor, Lucero. Lucero Julca. Sí, doctora, gestante de 36 semanas acude a emergencia por presentar súbitamente ginecorragia indolora. ¿Cuál será el diagnóstico más probable? A, rotura uterina, B, placenta previa, C, desprendimiento prematuro de placenta,
D, ruptura prematura de membranas o E, placenta acreta. Respuestas. Chat. La fácil. ¿Nadie? B, Angie, Marcia, Gabriela, Lucero, Hernando. Ya, B. Placenta previa, no hemos dicho característica, ginecorragia indolora. Tipos de placenta previa, total, parcial, marginal, de inserción baja. ¿Cómo se diagnostican? Ecografía transvaginal. Diagnóstico, semana 32. ¿Ya? Complicaciones, acretismo placentario, sobre todo si la placenta previa está de la mano con un antecedente quirúrgico uterino, ya sea cesárea o sea una miomectomía. Ginecorragia indolora. Pueden dar parto vaginal en un 69% de éxito en una placenta marginal y de inserción baja, que tienen que saber cuál es marginal y cuál es de inserción baja, ¿ah? La diferencia por ecografía. Mujer de 23 años con 32 semanas de gestación es víctima de violencia familiar sufriendo traumatismo abdominal directo. ¿Cuál es la complicación obstétrica que se puede esperar con más frecuencia? RPM, trastorno hipertensivo del embarazo, DPP, restricción de crecimiento intrauterino, trauma fetal. Hemos dicho, está fácil ahorita porque acabamos de dar la clase. A ver si les pregunto la próxima semana o cuando den el ENAN, ahí va a estar lo difícil. Entonces, acuérdense, son cosas sencillas que tienen que recordar, tipo caso clínico, así van a venir las preguntas, ¿ah? Pero obviamente no tan fácil, ¿no? Esto es para que fijen nada más. A ver, léenos por favor, Carla Cabrera. Sí, doctora. ¿En cuál de las siguientes situaciones está contraindicada la exploración vaginal durante el embarazo? A, carcinoma cervical, B, gonorrea, C, prolapso de cordón, D, placenta previa, E, parto activo con membranas rotas mayor de 6 horas. Respuestas de placenta previa, ¿no? Hemos dicho, paciente que viene con ginecorragia, si desconozco su origen, no tacto vaginal. Identificar primero por fuera, ¿es sangrado de vulva? Meto espéculo, ¿es sangrado de vagina? ¿Hay desgarros? Meto espéculo, veo, ¿es sangrado del cervix? ¿Tiene una erosión? ¿Tiene un cáncer? ¿O es sangrado de dentro? Si es sangrado de dentro, pienso en DPP, pienso en placenta previa, que son los más frecuentes. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Por ecografía, ¿no? Entonces, contraindicado, por favor, tacto vaginal, ¿ah? A ver, léenos, por favor, Sebastián. Sebastián Belis. ¿Está o no está? No está. Cenine, léenos, por favor, para ya terminar. Sí, gestante de 37 semanas acude a emergencia por dolor abdominal intenso, examen palidez marcada de piel y mucosa, presión arterial 80/50, frecuencia cardíaca 130, frecuencia respiratoria 20, latidos cardíacos fetales no audibles. A la palpación del abdomen se palpan partes fetales. ¿Cuál es el diagnóstico? A, placenta previa, B, desprendimiento prematuro de placenta, C, basa previa, D, desgarro cervical, E, ruptura uterina. Respuestas. Ruptura uterina, ¿no? ¿Qué es lo característico acá? Que es abrupto. La paciente está en shock acá, palidez marcada, anemia severa probablemente, presión 80/50, frecuencia cardíaca 130, está en un estado de shock hipovolémico. Latidos ya no no los escucho y palpo partes fetales. Esto es ya la ruptura uterina consumada y antes estuvo la inminente.
Características o signos clínicos del inminente. Paciente con taquicistolia, hipertonía, mucho dolor, ansiosa. Signo de Bandel, signo de Fromm, reloj de arena, palpación de los ligamentos redondos por vía abdominal. Eso es importante, ¿ya? Ruptura uterina. En esto ya es una ruptura consumada, porque el bebé se murió, está saliendo fuera de la cavidad uterina. Ok, ya estamos terminando, ya ahorita pues se vayan a comer. Oriana, léenos por favor. Oriana, ¿está? No hay, ya se fue a comer Oriana. Aleli, léenos. Tampoco está. A ver, ¿quién puede leer, por favor? Ya, doctora. Primigesta de 23 años de edad, con 37 semanas de gestación, ingresa a la emergencia con sangrado vaginal rojo rutilante sin dolor. No obstante, la frecuencia cardíaca fetal se mantiene estable en 150 por minuto. ¿Qué procedimiento indicaría usted? A. Examen digital del cérvix. B. Test no estresante. C. Inducción del trabajo de parto. D. Ruptura de membranas. E. Examen de ultrasonografía. Primero para esto, ¿cuál es el diagnóstico? Y en base a esto ya vemos el examen. ¿Cuál es tu diagnóstico, Aleli? ¿Te escucha? No. Si se escucha, doctora, ¿podría ser placenta previa? Porque Es no, una o sea, tiene placenta dolor, previa, sí. O sea, ¿no? claro, sangre sin dolor. Sangrado vaginal rojo rutilante. Hemos dicho que el DPP es más rojo oscuro, ¿no? Por tipo de literatura. Sin dolor. No obstante, dice la frecuencia cardíaca se mantiene estable, o sea, es una placenta previa que probablemente no ha sangrado mucho, ¿no? Está estable todavía. Entonces, para eso primero hago el diagnóstico y luego, ¿qué procedimiento indicaría usted? Hemos dicho, en un sangrado no puedo indicar tacto vaginal. Voy a indicar un test no estresante que la voy a tener en monitoreo a la paciente 20 minutos, 30 minutos que dura un monitoreo sin saber por qué está sangrando. Tengo que hacerle inmediatamente un examen de ultrasonografía transvaginal que es inocua para la mamá y para el bebé. ¿Ya? Gestante de 38 años, cesárea anterior 3 veces con diagnóstico de previa. ¿Cuál es la patología asociada más frecuente? Distosia funicular, acretismo, vasa previa, ruptura uterina, ruptura prematura de membranas. A ver, vamos, vamos, ya para terminar. Respuestas. Nada, nadie pone el chat, ya no están, ya, se han dormido. ¿Dónde está Hernando, mi alumno, que está rotando hoy día conmigo? A ver, quiero ver su respuesta. Sí, doctora. Eh, 38. La B, doctora. B, acretismo placentario. Tipos de acretismo, increta, acreta y percreta. La más difícil, percreta, que va a invadir órganos vecinos, vejiga, intestino. Tratamiento, histerectomía. ¿Acretismo se puede diagnosticar por ecografía? Sí, es lo ideal para preparar a la paciente con su banco de sangre, entrar a cesárea histerectomía. Si es un percretismo invadió vejiga, llamar al urólogo. Si invadió intestino, llamar al cirujano. A veces nos encontramos acretismos o incretismos en el intraparto sin diagnóstico previo. ¿Cómo nos damos cuenta? Estamos haciendo el alumbramiento y no sale la placenta. Lo peor que puedo hacer es jalonearla. Ahí la paciente se va a venir en hemorragia. ¿Por qué? Porque
la placenta invadió las paredes del miometrio, los penetró, hizo una vascularización anormal y va a desangrarse. Acretismo es ahí, ¿ya? Ok. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?